Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliub, hijo de Tou, hijo de Suf, híjole, efrateo. Y él tenía 2 mujeres. Pobre hermano, ¿verdad? 2 mujeres. No, pero bueno. El nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegó el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. El 8. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se allegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella.
Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Amén. Cada historia de la Biblia para nosotros es una lección de vida. Representa una enseñanza y nos da un ejemplo de muchas cosas que Dios quiere que aprendamos a través de estas lecciones. Hoy quiero hablarte acerca de fe, oración y alabanza en tiempos de prueba. Fe, oración y alabanza en tiempos de prueba. Porque me queda claro que en muchas ocasiones nos resulta fácil poder creerle a Dios cuando no tenemos ningún tipo de necesidad, cuando Dios nos ha suplido absolutamente todo. Me queda claro que es muy común dejar de orar cuando estamos en pruebas o en dificultades. Y también me queda muy claro que a veces el que salga una alabanza de nuestra boca nos resulta a veces complicado cuando estamos atravesando por situaciones que nos son contrarias, que nos son difíciles y batallamos. Entonces, el título de este mensaje es precisamente fe, oración y alabanza en tiempo de prueba. Decía Ana cuando llegó con Elí: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Hermanos, la historia de Ana es una de las narraciones más conmovedoras y significativas del Antiguo Testamento. Muy amable, hermana. ¿A poco no tiene fuerza, pastor? Sí tengo fuerza. Lo que pasa es que mi piel con la diabetes se adelgaza mucho y me puedo romper la piel. ¿En serio? ¿Sí? Me ha pasado. Gracias, Eliezer. Entonces, esta historia de Ana, hermana, es una de las historias más conmovedoras y más significativas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, su vida nos ofrece una perspectiva profunda sobre cómo debemos o podemos
enfrentar nuestro dolor. Cómo confiar en Dios en medio de la espera. Porque a veces esperamos en Dios y nos desesperamos cuando no llega la respuesta. Entonces esta historia nos enseña en confiar en Dios en medio de la espera y cómo responder con alabanzas cuando Él finalmente responde nuestra oración. Porque a veces Él responde nuestra oración, ya obtenemos lo que queremos y a veces nos olvidamos. Bueno, en un contexto de angustia, de desesperación en lo que estaba viviendo Ana, esta mujer nos enseña sobre la importancia de la oración, pero una oración ferviente, una oración constante, continua. Nos enseña acerca de una fe inquebrantable y nos habla también acerca de la fidelidad de Dios para con sus promesas. Su historia no es solamente un relato antiguo, no. Su historia es una lección eterna para cada uno de nosotros sobre cómo enfrentar la prueba y sobre todo cómo confiar en la soberanía de Dios aún en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando. La historia de Ana se desarrolla durante un periodo de los jueces de Israel. Una época, hermanos, de inestabilidad tanto política como espiritual. No había una estabilidad. Este periodo fue marcado por un ciclo recurrente de apostasía. Llegaba la apostasía al pueblo de Israel, se alejaban de Dios, y cuando ellos se alejaban de Dios, Dios permitía que se levantaran pueblos para que estos pueblos vinieran y hicieran guerra contra Israel, y entraba una opresión fuerte al pueblo de Israel. Pero cuando entraba la opresión de parte de otros pueblos, el pueblo empezaba a clamar y a clamar. Y cuando el pueblo empezaba a clamar, Dios los escuchaba. Y entonces Dios traía liberación al pueblo por medio de algún juez que él levantaba. Pero les digo que era un ciclo recurrente, porque cuando ellos se sentían libres, entonces volvía la apostasía, volvían entonces la opresión, volvía el clamor de ellos, y Dios otra vez los liberaba a través de un juez que Dios levantaba. Se sentían libres y otra vez caían. Así como muchos, ¿verdad? Como muchos. Pero fue en ese tiempo, hermanos, de una decadencia espiritual, que la familia de Elcana, el esposo de Ana, aparece en una narrativa bíblica en esta historia. Mire, déjeme decirle que Elcana era un hombre piadoso, era un hombre que mantenía la práctica de adorar y de ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. La historia de Ana y su familia viene a ofrecernos también un contraste entre la infidelidad del pueblo de Israel y la fe persistente de un pequeño remanente que permanecía fiel a Dios, y en ese pequeño remanente estaba Elcana, Ana y su familia. Mientras el pueblo tenía ciclos de todo esto, ellos permanecían firmes, fieles a Dios, sin importar las circunstancias. Esta historia comienza con un profundo dolor personal que refleja no solamente
el sufrimiento que Ana estaba experimentando. También yo creo que viene a reflejar la lucha interna que muchos de nosotros enfrentamos cuando las circunstancias de la vida parecen estar en contra de nuestras esperanzas o en contra de nuestros sueños. Porque definitivamente todos tenemos sueños. Y siempre habrá una esperanza de cambio, de transformación, una esperanza de superación. Pero a veces las circunstancias de la vida no nos permiten alcanzar estas metas. Las Escrituras nos presentan a Ana como una mujer piadosa, una mujer que era amada por su esposo, pero que estaba o vivía profundamente afligida por su incapacidad para tener hijos. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, que ya leímos, pero lo vuelvo a repetir. Dice: pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, la otra mujer de Elcana, la irritaba, enojándola, entristeciéndola, que Jehová no le había concedido tener hijos. Se burlaba de Ana y la menospreciaba porque Dios no le había concedido el tener hijos. El dolor de Ana es comprensible desde un panorama meramente humano. O sea, como humanos, yo creo que podemos entender el dolor, la tristeza y la amargura de Ana, sobre todo viviendo en ese tiempo en que la otra mujer de su esposo se burlaba de ella. Ella se encontraba en una situación donde, a pesar del amor y a pesar de la compasión de su esposo, nada parecía poder consolarla del dolor de no poder cumplir con lo que era considerado el papel principal de una mujer en su cultura y en su tiempo, que el papel de una mujer en ese tiempo más que nada era la maternidad. Miraban a las mujeres que no podían tener hijos como el desagrado de Dios hacia ellas, el enojo de Dios hacia ellas. Y no era cierto, pero así lo miraba la cultura. Citando a Spurgeon, hermanos, un reconocido predicador bautista del siglo XIX, este hombre dijo lo siguiente en una ocasión: las lágrimas, escuche bien, las lágrimas son elocuentes oradores ante el trono de la gracia. De hecho, nuestras lágrimas son como un olor grato ante la presencia del Señor. Y decía Spurgeon que las lágrimas son elocuentes. En otras palabras, nuestras lágrimas saben llegar al corazón de Dios, hasta el trono de su gracia. Nuestras lágrimas. Esta cita, hermanos, resuena con la experiencia de Ana, quien llevó su dolor, quien llevó su angustia a Dios, pero los llevó no en un reclamo, en una súplica, en una oración, pero sobre todo confiando, hermanos, en que Dios escucharía su clamor. Porque esto es vital y esto es importante para que Dios nos escuche. Dice el libro de Hebreos que el que a Dios se allega, es necesario que crea que Dios existe y que Dios sabe galardonar a quienes le buscan en oración. Porque usted no me dejará mentir, muchos se allegan a Dios
simple y sencillamente por la necesidad que tienen, por la necesidad que están atravesando. Y a veces en la profundidad de su corazón pueden albergar este pensamiento: bueno, si resulta que Dios me oye, qué bien, y si no, pues. Pero aquí Ana nos enseña que ella se allegó a Dios confiando que Dios la iba a escuchar. Ana no escondió su dolor, hermano, no lo escondió, lo expresó abiertamente, reconociendo primero su debilidad ante Dios y segundo, buscando consuelo en su presencia. Qué hermoso es cuando en medio de nuestras circunstancias adversas venimos a Dios, y venimos a Dios en oración, en súplica, en ruego, y derramamos nuestro corazón ante Él. Lloramos ante Él y no escondemos nuestra tristeza, no escondemos nuestra necesidad, no escondemos nuestra súplica, nos abrimos ante Él. Y sobre todo allegarnos a Él confiando en que Él nos va a escuchar. Y nos va a escuchar no porque tú y yo podamos merecer que nos escuche, no. Nos va a escuchar porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Él anhela y desea lo mejor para nosotros. Una de las lecciones más poderosas de la historia de Ana es su perseverancia en la oración. Porque cada año que subían su esposo y su familia para adorar a Dios, para presentar sus sacrificios, iba Ana y se presentaba Ana delante de Dios y le pedía una oración perseverante, y no se cansó. Y a pesar de su dolor, y a pesar de la aparente falta de respuesta de parte de Dios, Ana no permitió que la desesperanza la consumiera. Hermanos, a veces nosotros queremos que Dios nos responda de una manera rápida. Nuestras peticiones no son como un vasito de marucha que la metemos al micro y le ponemos 3 o 4 minutos y la sacamos y ya está lista. No. Nuestras oraciones y nuestras peticiones se presentan ante Dios en el nombre de Jesucristo, creyendo que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, y en el tiempo de Dios, en la misericordia de Dios, Él tomará nuestra petición, nuestra necesidad, y Él hará lo más conveniente para nosotros. Y mientras tanto nosotros vamos a perseverar en oración, en súplica y en ruego. Y eso nos enseñó Ana, que a pesar de su dolor y de su aparente falta de respuesta, ella no permitió que la desesperanza la consumiera. Y en vez de alejarse de Dios en medio de su dolor, Ana se acercó más al Señor. Oye, ¿por qué ya no vienes a la iglesia, hermano? No, es que yo le pedí algo y el Señor no me respondió. Pues, ¿para qué estoy perdiendo el tiempo? Yo se lo pedí con todo mi corazón. No quiso contestarme, pues me voy. No es así. Ana fue constante. Primera de Samuel 1:10 así nos lo enseña. Dice la Biblia que ella, Ana, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente.
el mejor lugar para encontrar una respuesta a tu necesidad definitivamente es ante la presencia de Dios. Si estás en tu casa, te encierras en tu habitación, de ahí no sales hasta descargar toda tu alma ante la presencia de Dios. Si estás aquí en la congregación, pasas al altar y derramas tu corazón delante de Dios. Y no importa que media iglesia te vea, una iglesia completa te vea llorando. Perdónenme la expresión. No importa que hasta estés moqueando en medio de tu súplica. No importa. Estás ante la presencia de Dios. Y estás buscando de Él su favor. Estás buscando su misericordia. Y Ana esto nos enseña. Dice que ella con amargura del alma oró a Jehová. ¿Sabes qué es llorar y orar con amargura del alma? ¿Alguna ocasión has estado ante la presencia del Señor de esta manera? Yo creo que habemos muchos que hemos estado con amargura del alma orando a Jehová y llorando abundantemente, hermanos. Y es algo que te libera de ese peso que cargas sobre tus espaldas, de esa angustia del alma, de esa preocupación de tu carne. Vienes y te postras delante de Él y le lloras. Y hay personas que les he escuchado hasta en medio de esa oración gritar al Señor. ¿Con cuánta razón? Dice la Escritura que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y a veces nosotros podemos criticar a gente que está así, que no pronuncia palabra entendible o que podamos entenderle, que son puros gemidos, y a veces la menospreciamos. ¿Qué trae esta? Trae amargura del alma. Porque a veces no sabemos cómo llegarnos ante Dios y pedirle a Dios por esa amargura. Y es cuando entra el Espíritu Santo y nos ayuda. Y nos ayuda a pedir como Él sabe que hay que pedirle a Dios. Porque a veces pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Y entonces el Espíritu intercede por nosotros, dentro de nosotros. Y ahí estamos. Perdónenme la expresión, ahí estamos pujando nada más. Y no decimos nada. Pero Dios entiende ese lenguaje. ¿Tú crees que Dios no entiende ese lenguaje en nosotros? Lo entiende a la perfección. Y esta oración no fue una simple petición, fue un derramamiento del corazón de Ana ante la presencia del Señor. Derramó su corazón. ¿Cómo haría usted una oración de esta magnitud ante la presencia del Señor? Estaba en el templo de Jehová. ¿Qué le dije? Bueno, Señor, como cada año vengo, hoy también te encargo ahí que quiero ser mamá, ayúdame. Nos vemos el próximo año. No. Y eso se aplica a cada una de nuestras necesidades, en nuestra relación de pareja, en la relación con nuestros hijos, en nuestra falta de economía, en nuestra falta de salud. Se aplica a todo. Y a veces, hermano, lamentablemente, nosotros en nuestra fuerza, en nuestra capacidad o en nuestra inteligencia, queremos resolver las cosas que enfrentamos.
y se nos olvida que tenemos a alguien que pelea por nosotros la buena batalla de la fe. La profundidad de su oración, hermanos, de la oración de Ana, nos refleja una fe que no se rinde, una fe que busca a Dios con todo su corazón, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Ya no sé qué hacer y cómo le voy a hacer y qué voy a hacer. Y allá vamos con la comadre, con el compadre, olvidándonos que si alguien es sabio para aconsejarnos, ese alguien es Dios. Ana no permitió que el silencio de Dios la desanimara, porque no era el primer año que le pedía a Dios esto, pero hubo silencio. A pesar de esto, ella continuó orando, pero confiando en que Dios, en su tiempo perfecto, le iba a responder. ¿Tú crees que nosotros no pasamos por necesidades financieras fuertes? Sí. ¿Tú crees que nunca tuvimos nuestra alacena vacía sin saber qué íbamos a comer? Tuvimos tiempos, días, semanas, meses, años atravesando por situaciones financieras fuertes. Pero creímos que Dios en su tiempo perfecto iba a responder nuestras necesidades. Y hoy puedo decir que soy rico. No soy millonario, pero soy rico. Porque cuando yo hablo de riqueza, estoy hablando que Dios suple mis necesidades más necesarias del día a día. ¿Cuántos ricos hay aquí? Ya ve. Por cierto, ¿ya agarró su sobre y puso su ofrendita misionera? No lo ha hecho. En serio, no lo ha hecho. ¿Cómo cuántos sobres llegaron? Pastor, ya agarró pa'l monte. No estamos hablando de eso. Tienes razón, ya agarré pa'l monte. Pero si no lo ha hecho, hágalo. No es la cantidad, es la disposición del corazón. Tengo 20 pesos nada más para la ofrenda misionera. Dios se lo va a multiplicar. Así de sencillo. Así, ¿por qué me estoy desviando, Señor? ¿Quieres tú que yo cambie el sermón? No. Me acuerdo mucho de una hermana que traía sus diezmos. Agarraba su sobre y echaba su diezmo. Ya yo lo abría para hacer el conteo de los diezmos. ¿Y cuánto cree que diezmaba la hermana? 7 pesos. Ay, ni el sobre. No es la cantidad. Dios ve tu corazón. Y tú y yo no podemos ser mezquinos cuando hay hombres y mujeres en otros países sembrando el evangelio. Porque si tú eres mezquino con eso, no es maldición, pero cuando estés atravesando por situaciones financieras no tienes cara para decirle a Dios, ayúdame. Y el Señor te va a decir, yo te dije que me mandara 5 pesos a la misionera, pero cerraste tu corazón, que te ibas a tomar una coca que te iba a hacer daño. No es maldición. ¿Dónde me quedé? Hermanos, Ana, en medio de su dolor, pero a través de una oración ferviente, esta mujer hizo un voto solemne a Dios.
Ella prometió que si Dios le concedía un hijo, ella lo iba a dedicar al servicio de Dios todos los días de su vida. Oiga, está fuerte ese voto, está fuerte esa promesa, porque por años quería a ella tener un hijo. Y el pacto que hizo con Dios, el voto que hizo con Dios, si tú me lo das por el solo hecho de darme el privilegio de ser madre, aunque no lo tenga conmigo, no me importa, pero me diste la bendición de ser madre y ahora yo te lo doy para que en el templo. Este voto, hermano, nos revela no solo el deseo profundo de Ana de llegar a tener un hijo, sino también la disposición o la disponibilidad de renunciar a él para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo? Hermanos, y eso es lo que a veces tú y yo no hemos entendido, o muchos de nosotros no hemos entendido. Han entendido que la bendición de Dios no era solo para su propio beneficio, sino para un propósito mayor de parte de Dios. Han entendido que si Dios la bendecía, era por algo y para algo. Y tú y yo debemos entender también esto, que si Dios nos sana por algo y para algo. Si Dios nos levanta, por algo y para algo. Si Dios nos libra por algo y para algo. Si Dios nos prospera por algo y para algo. Y sobre todo, si Dios nos salva por algo. Porque Él no quiere la muerte del impío. Y nos salva para algo. Para ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. De esta manera Ana enfrentó su dolor. Ahora veamos cómo Ana manifiesta una total confianza en Dios. Porque uno de los aspectos más hermosos, hermano, de la historia de Ana es cómo Dios respondió a su oración de manera tan poderosa y específica. Yo les he dicho la vez pasada, les dije que hubo un momento en que yo empecé a orar: Señor, sigue fortaleciendo mi corazón. Señor, sigue anivelando mi presión arterial. Señor, sigue cuidando mi páncreas para que siga produciendo insulina. Señor, guarda mis ojos, porque a causa de la diabetes uno de los problemas más recurrentes son la vista. Cuídame, Señor. Y soy específico. Y tenemos que aprender a ser específicos en nuestras peticiones. Si usted está enfermo o enferma, dígale: Señor, yo tengo este problema. No esconda su problema. Vaya con Dios: y yo tengo este problema. Tengo cáncer, tengo leucemia, tengo artritis, tengo lo que usted tenga. Vaya y preséntelo delante del Señor. Amén. Después de orar fervientemente en el templo, Ana encontró consuelo en las palabras del sacerdote Elí, quien al observar su fervor le dijo, verso 17: ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho.
ve en paz. Elí no sabía aún la petición que Ana había pronunciado. Ana estaba pidiéndole al Señor que le concediera ser madre. Elí pensaba que estaba borracho. Ay, mujer, ¿hasta cuándo vas a digerir tu vino? Digiere tu vino, vete a tu casa. Y Señor, usted no sabe por lo que yo estoy orando. Tengo una amargura del alma, del corazón, que solamente Dios y yo sabemos. Ya le dije yo al Señor cuál es mi aflicción. Bueno, ya le dijiste. Ok. Ve en paz. El sacerdote, el líder, la importancia, hermanos, de estar bajo una autoridad. Es en serio. La importancia de estar bajo una autoridad. Y aunque el sacerdote no sabía cuál era la petición, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ahora, esas palabras, hermano, llenaron a Ana de una nueva esperanza, porque en el versículo 18 dice lo siguiente: que Ana, cuando escuchó las palabras del sacerdote Elí, Ana se levantó y después comió, y Ana no estuvo más triste. Su esposo le dice: come, Ana, ¿y por qué estás llorando? No quería comer. Pero cuando el líder de la congregación, su cobertura espiritual, a quien Dios había delegado autoridad sobre ese pueblo, le dice: ve en paz y el Dios de Israel te conceda la petición que tú le has hecho. Ella creyó que Dios había escuchado su oración. ¿Por qué? Porque simplemente dice que después se levantó, comió y ya no estuvo más triste. Vivía triste. Este cambio en la actitud de Ana es un testimonio de lo que significa confiar en Dios. Lo que significa confiar en Dios, hermano. Ana no esperó a ver la respuesta, una respuesta tangible para experimentar paz. No dijo: ah, caray, ya estoy sintiendo pataditas. No. Ah, caramba, amor, el caná, se me hace que estoy embarazada. No fue a los laboratorios Moreira, o cómo se llaman eso, a que hicieran sus exámenes a ver si estaba. No fue a la farmacia a comprar una prueba de embarazo ni nada. No, hermanos. Ella confió en que Dios había escuchado su clamor, y como ella creyó que Dios había escuchado su clamor, descansó en esa certeza. Wow. Esto, hermanos, es un recordatorio para nosotros de que cuando llevamos nuestras cargas a Dios a través de un tiempo de oración, debemos encontrar paz en esas promesas que Él nos ha hecho, incluso antes de ver la manifestación de esas promesas. ¿Han oído la frase: no lo veo pero lo creo? Tomás fue todo lo contrario. Hasta que no vea al Señor, y hasta que no meta mi dedo y no meta mi mano, hasta entonces voy a decir que Él resucitó. Te doy otra nomás porque. Bienaventurados son los que no ven y creen. Poco después Ana concibió y dio a luz un hijo,
a quien llamó su nombre Samuel, por nombre Samuel, que significa Dios ha escuchado. ¿Ve cómo tiene todo relación? Le puso Samuel. No Brian, no Nicole, no Kevin, que son los de moda. No. Le puso un nombre con un significado profundo, que representaban su convicción y su fe. Dios ha escuchado. La respuesta de Dios no solo alivió el dolor de Ana, sino que también fue el comienzo de un cambio significativo en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Samuel se convirtió en uno de los grandes profetas de Israel, un líder que guiaría al pueblo en un tiempo de transición crucial. Y este detalle, hermanos, subraya que cuando Dios responde a nuestras oraciones, su respuesta no solo nos va a bendecir a nosotros, hasta los que están a nuestro alrededor van a alcanzar bendición. También puede tener un impacto más amplio en el plan perfecto que Dios tiene para con el mundo. Recuerden, somos bendecidos para bendecir. No somos bendecidos para presumir. Somos bendecidos para bendecir. Yo me siento bendecido y yo quiero bendecir dentro de mis posibilidades, dentro de mis capacidades. Dentro de esto, este pensamiento, hermanos, nos recuerda que la respuesta de Dios a nuestras oraciones es siempre para nuestro bien y para su gloria. Incluso cuando no entendamos completamente sus caminos. Un teólogo luterano, yo leo de todo, adventistas, sabatistas, calvinistas, católicos, apostólicos, romanos. Pero un teólogo luterano dijo: Dios no siempre nos concede lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Amén. Y eso es glorioso y maravilloso. No me des a que me sobre, porque si me sobra soy capaz de olvidarme de ti. Pero tampoco me des a que me falte, porque en medio de mi enojo pues voy a renegar de ti. En el caso de Ana, Dios no solo le concedió un hijo, sino que también usó a ese hijo para cumplir sus propósitos más grandes en Israel. Primera de Samuel 1:24, vamos a leer Primera de Samuel 1:24 al 28. Dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy, no se olvidó Ana, esto me encanta. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Hermano, en la posición de Ana, ¿usted qué haría? Qué duro, ¿verdad? Tal vez la postura de nosotros como papás sería la postura de Elcana cuando dijo: mujer, haz lo que prometiste. Sí, pero imagínate desear tanto tener un hijo
y luego entregarlo al Señor, porque tú lo prometiste. Después de que Samuel naciera, hermanos, Ana cumplió fielmente el voto que había hecho a Dios. Qué hermoso es eso. Les platico una anécdota a los que son relativamente nuevos en esta congregación. Creo que ya estábamos aquí y alguien tuvo la magnífica idea de decir: vamos a comprarle un carro al pastor entre todos. Por eso digo que es magnífica idea. Y me compraron un carro y se levantó una promesa en la cual cada uno, en la libertad que Dios nos ha dado, decidimos en nuestro libre albedrío decir: yo voy a dar 100 pesos mensuales para el carro que la iglesia le quiere comprar al pastor. La mensualidad era como 6,000 o 5,000 o 6,000 pesos, ya no recuerdo. Rebasó lo que íbamos a dar de mensualidad. Se juntaron casi en promesa como 10,500. Yo dije: no me lo voy a terminar de pagar bien rápido. En vez de dar una mensualidad, doy hasta 2, ¿verdad? A los 2 años, ¿dónde están los que iban a dar la mensualidad? Tuve que pagarlo yo. Pero bueno, cuando le prometas algo a Dios, no tardes en cumplir. A mí no me prometas nada, porque yo soy hombre igual que tú, y fallo, y tengo errores igual que tú. Pero cuando le prometas algo a Dios, no tardes en cumplirlo. Así que no me ande diciendo: le compramos otro carro, pastor. No me ande diciendo eso, porque no se lo voy a aceptar, a menos van a decir ahí en la tele: mira, otro viejo ahí pidiendo dinero ahí a la iglesia. Este acto de obediencia de parte de Ana no fue fácil. Ella había esperado tanto tiempo por un hijo y ahora estaba dispuesto a entregarlo para que sirviera en el templo. Su disposición a renunciar a su hijo muestra una fe y una devoción que trasciende, que va más allá de su deseo personal. Y esto, hermano, es para nosotros un recordatorio poderoso de la importancia de cumplir nuestras promesas a Dios. El que tú seas bendecido va más allá de que tú simplemente seas bendecido. Dios te ha bendecido por algo y para algo. Y pregúntale a Dios: ¿qué quieres que yo haga ahora que tú me has sanado? Ahora que tú me has liberado. ¿Qué quieres que haga ahora que me has bendecido? Ahora que tengo un excelente empleo. ¿Qué quieres que haga ahora que soy un empresario? ¿Qué quieres que haga, Señor? Va más allá de un simplemente deseo de Dios de que tú y yo seamos bendecidos. Dios, en su infinita generosidad, no solo le dio a Ana a Samuel, sino que también lo bendijo. Después, cuando ella fue y lo entregó, le dio 3 hijos y 2 hijas más. Ándale. Mi pregunta es: ¿qué tal si Ana dice: no, Señor, me arrepiento de
de lo que te dije, me quedo con él. ¿Qué hubiese pasado? No lo sabemos. Decir algo es especular. Y en un juzgado la especulación no vale. Pero ¿qué hubiese pasado? Ahora sí sabemos lo que Ana hizo. Lo entregó y Dios le dijo: ten 3 hijos y 2 hijas. Oh, ¿qué tal? Esto nos enseña que Dios no es limitado en su generosidad. Cuando confiamos en Él y le damos a Él lo mejor de nosotros mismos, Él nos bendice más, pero mucho más allá de nuestras expectativas. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque Dios es fiel para bendecir a aquellos que confían en Él y obedecen la voluntad de Él. A estos es a los que Dios bendice. La respuesta de Dios a Ana nos recuerda su fidelidad, o sea, la fidelidad de Dios a sus promesas, y nos recuerda su generosidad. Dios no es mezquino. Sin embargo, la historia de Ana no termina con la respuesta a su oración. Ana también nos deja un ejemplo de alabanza y de gratitud hacia Dios, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Cuál es nuestro siguiente punto? El cántico de Ana. Pero eso lo vamos a ver después. Amén. Hoy, en vez de decir, sígale, pastor, sígale. No, todos, amén, amén, amén. Y hasta levantaron la mano y hablaron en lenguas y no sé qué onda. Pero bueno, no, ya lo tenía aquí ya, que lo íbamos a ver la próxima ocasión. Amén, porque ya es tiempo. Iglesia, esta lección de Ana nos enseña la fe, la oración y la alabanza que no vimos, que lo vamos a ver después, pero nos enseña esto en tiempos de prueba. No importa lo que estés pasando, por la situación que estés atravesando, por la crisis, no importa que parezca casi imposible que Dios pueda obrar en tu necesidad. No importa lo que la lógica diga, lo que el mundo diga, lo que la sociedad diga, no importa nada eso. Lo más importante es saber qué es lo que Dios ha dicho en su palabra. Y lo que Dios diga en su palabra, eso créelo, eso tómalo, aférrate a eso. Aunque nuestros sentidos meramente humanos nos puedan decir todo lo contrario. Le dijo la mujer de Lot a Lot: estás viendo cómo te está yendo y todavía retienes tu integridad. Unas versiones dicen bendice a Dios y muérete, otras dicen maldice a Dios y muérete. Pero todavía ves cómo te ves y sigues poniendo tu confianza en Dios, hermano. Pase lo que pase, no importa si una sarna maligna cae sobre nuestro cuerpo, Dios es Dios. Y toda nuestra fe, toda nuestra oración, toda nuestra confianza está depositada en Él. Porque si alguien nos puede sacar del pozo de la desesperación, es Él. Si alguien puede responder a una petición que aparentemente va en contra de la naturaleza, Él lo puede hacer. Digo, si resucitó a Lázaro, que tenía varios días de muerto y creo que ya hasta apestaba, que no pueda tomar tu necesidad, tu petición, tu ruego, tu súplica en sus manos y obrar a tu favor.
Ponte de pie. Y yo quiero invitar, de antemano yo sé que todos tenemos una petición delante de Dios. Tenemos una necesidad. Unas pueden ser pequeñas, otras pueden ser medianas, otras pueden ser grandes. Unas pueden ser catalogadas como sanidades, otras pueden ser catalogadas como milagros o prodigios. Pero no importa la dificultad de la situación por la cual estás atravesando, mi Dios y tu Dios es el mismo. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Hoy te invito para que inicies una oración. Hoy te invito para que, si tu alma está en amargura, para que inicies una oración, una súplica, un ruego y un llanto abundante ante la presencia de Dios. Nuestras lágrimas son las mejores oradoras ante el reino de los cielos, porque a veces no necesitamos pronunciar palabras. Él, Dios, ve las intenciones de nuestro corazón y ve nuestras lágrimas que han sido derramadas delante de Él en nuestro hogar o delante de Él en el altar. Y ten la plena convicción y la seguridad y la confianza que Dios va a esperar el momento adecuado y oportuno para enviar a sus ángeles a ministrar a tu favor esa necesidad o esa petición que le has presentado a Él. Yo lo he creído desde mi juventud. Me he aferrado a esa convicción. Y hoy te digo, Él no me ha fallado. Yo le he fallado. En muchas ocasiones no he sido obediente a lo que Él me ha pedido. Vengo delante de Él, reconozco mi desobediencia y le digo al Señor, perdóname. Y a pesar de todo esto, Él sigue teniendo cuidado de mí. Él ha seguido siendo misericordioso para conmigo. Soy vivo porque Él así lo ha determinado. Y no porque mi cuerpo sea uno de los cuerpos más sanos. No. Vivo por la pura misericordia de Dios. Camino porque Él determina que yo camine. Me levanto por las mañanas porque Él determina que yo me levante por las mañanas. Y cuando yo le pongo una petición, una necesidad a mi Dios, que sale de lo más profundo de mi corazón, en su tiempo Él escucha y en su tiempo Él la responde. Y eso es lo que me mantiene aquí año con año, creyendo que no hay Dios como nuestro Dios. Y año con año sigo poniendo toda mi confianza ante Él. Y sé que un día, porque llegará un día en que Él diga, hijo, hasta aquí papá. Y nos vamos. ¿Y cuál es el problema? No hay problema alguno en eso, porque ahora sí se cumplirá que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo quiero animarte que inicies. Si tienes una petición delante del Señor, que inicies con una oración ferviente, constante y continua, y con una convicción de que Él es fiel y que Él escuchará tu necesidad.